Buenos días. Buen día, Kevin, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, profe. Ah, bueno, me alegra mucho. ¿Qué hay para hoy? Buenos días. Muchachos, en serio me está asustando este silencio. Nadie habla, nadie. A mi parecer. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, querido profesor favorito. ¿Cómo se encuentra? Feliz día al maestro. Gracias, muy amable. Buenos días. Bueno, chicos, vamos a ir iniciando. ¿Listo? Entonces, primero que todo, pues saludarlos. Espero que se encuentren bien, ¿sí? Eh, Hoy empezamos entonces el segundo periodo. Esta semana empezamos el segundo periodo, entonces en este segundo periodo vamos a comenzar a trabajar algo que se llama las máquinas simples, ¿sí? Las máquinas simples. Pues inicialmente pues tenía pensado otro tipo de trabajo, otro tipo de temática, pero pues debido a la situación que estamos pasando, pues es mejor como tratar de hacer algo no tan complicado y que no requiera tanto acceso a internet o a herramientas tecnológicas, pues por lo que muchos de pronto pueden tener complicaciones al momento de la entrega de los trabajos. Entonces, confiando en que pues podamos más adelante ya trabajar pues en el colegio, entonces sí miraríamos la manera de ver, de abordar esas temáticas. Bueno, en estos momentos pues vamos a hablar un poco sobre lo que son las máquinas y en especial las máquinas simples. ¿Listo? Vamos a mirar qué significa eso de máquinas simples, cuáles son sus clases y vamos a aplicar también un poco de física ahí en la parte de tecnología. ¿Por qué? Porque pues para poder comprender el funcionamiento de las máquinas, pues las máquinas simples, pues necesitamos hacer unos pequeños cálculos y de eso tratarán los trabajitos que les deja a ustedes. ¿Listo? Entonces, para que por favor prestemos mucha atención y participemos en la clase.
Bueno, voy a compartirles el PDF para iniciar la clase. Aquí. Bueno, inicialmente vamos a comenzar con el concepto de máquina simple. ¿Listo? Pues podemos definir una máquina de manera general como cualquier artefacto o aparato creado por el ser humano para poder solucionar o poder dar respuesta a una necesidad del ser humano. Por ejemplo, con las máquinas que, pues, que el hombre ha inventado, le ha permitido no solamente el desarrollo de qué, el desarrollo de tecnológico, sino también el desarrollo de su vida y el avance. Desde las primeras máquinas, como por ejemplo mm, la rueda, las carretillas, entonces ahí comenzamos a ver que el ser humano por necesidad comienza a crear máquinas y cada vez más sofisticadas. Por ejemplo, los barcos antiguamente son máquinas, ¿sí? Recordemos que máquinas no quiere decir que solamente sea que tenga cuestiones de cables, sino una máquina es cualquier artefacto que le permita al ser humano suplir una necesidad. ¿Listo? Bueno, entonces, por ejemplo, siguiendo ello, entonces vamos a mirar qué es una máquina simple. Entonces, una máquina simple, como su nombre lo indica, no es otra cosa que un artefacto en el cual se puede realizar un trabajo con menor esfuerzo, ¿sí? Entonces, pero para ello, entonces necesitamos modificar ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, lo que es la dirección, la magnitud y el sentido. Ustedes, como ya han visto física, me imagino que ya han visto qué es una fuerza, ¿sí? ¿Alguien sabe qué es la fuerza? ¿Cómo podemos definir una fuerza? ¿Alguien que quiera voluntariamente participar? ¿Qué es la fuerza? ¿Qué es una fuerza? ¿O cómo definimos una fuerza? Cuando hablamos de fuerza, ¿a qué nos referimos? No hagan quedar mal al profesor de ciencias naturales. ¿Mm? ¿Qué es una fuerza? ¿Nadie en serio? Tocar hablar con el profesor entonces. ¿Cuántas fue? Cuando hablamos de fuerza, ¿a qué nos referimos, muchachos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de fuerza? ¿A A un movimiento? movimiento. A A una movimiento, magnitud. a una magnitud. ¿Qué más? A una presión. A una presión. ¿Qué más? A un sistema de partículas. A un sistema de partículas. Vea, pues, ahí sí ya nos fuimos más adentro en la parte de la materia. ¿Mm? ¿Qué más? ¿Cuáles son las fuerzas fundamentales de la naturaleza? ¿Alguien sabe? La gravedad, profe. La fuerza gravitacional, muy bien, esa es una. ¿Cuál más? Atracción. No, no tanto. Pues la fuerza de gravedad y de atracción, ¿no? Electromagnetismo. Muy bien, la fuerza electromagnética, muy bien. La fuerza nuclear débil. Muy bien, Jessica, la fuerza nuclear débil. Y La fuerza electromagnética. sí, muy bien, ya la dijeron, muy bien. Falta una.
Ya Ya la dijeron la dijeron. fuerza Nuclear gravitatoria. Tenemos la fuerza gravitacional, la fuerza electromagnética, Débil. la fuerza nuclear débil y falta una. La fuerza nuclear fuerte. Muy bien, esas son las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, ¿cierto? Entonces, la fuerza gravitacional es aquella que ejercen, ¿cierto? Se ejercen entre un par de cuerpos y siempre es atractiva, siempre es atractiva. La fuerza electromagnética es aquella que se ve en los átomos, ¿cierto? En los electrones, en los electrones y los protones. Entonces puede ser atractiva o repulsiva. La fuerza nuclear débil, ¿cierto? Es aquella que se ve allí en la parte del átomo como tal. Y la fuerza nuclear fuerte es aquella que mantiene unido al átomo, al protón y al neutrón, ¿sí? Entonces, existen esas 4 fuerzas fundamentales. Pero cuando hablamos de fuerzas, no necesariamente tiene que haber movimiento, ¿sí? Por ejemplo, en estos momentos ustedes están sentados o acostados o recostados, como ustedes estén en estos momentos aquí recibiendo la clase, y sobre ustedes está actuando muchas fuerzas. Está actuando la fuerza de gravedad, que es la que hace que usted esté ahí quietico, sin moverse, ¿sí? Claro, lo que pasa es que cuando llega alguien y lo empuja a usted, entonces pues usted se mueve. O cuando golpeamos una pelota, también estamos aplicando una fuerza, pero una fuerza no necesariamente tiene que ser producir movimiento. ¿Listo? Entonces, podemos definir una fuerza como toda acción que obliga a cambiar de estado un cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, si un cuerpo está quieto, pues se supone que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0, ¿sí? Eso lo van a ver más adelante en física. Sino que yo quiero que me comprendan que cuando yo hablo de fuerza, no siempre hablo de movimiento. Puede ser que, por ejemplo, yo le aplico una fuerza a la pared de la casa, pero no la voy a mover, ¿cierto? No la voy a mover. Entonces, ¿pero qué pasa? En ese momento, atómicamente, lo que yo estoy haciendo es modificando o presionando las partículas de la pared, ¿sí? Ahí sí hay un pequeño movimiento y una pequeña variación en las partículas, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo esta varita aquí y yo le aplico una fuerza, pues yo la deformo, ¿sí? Entonces, pero si le aplico la suficiente fuerza, pues la voy a partir. Lo mismo pasa cuando uno, por ejemplo, se dice todo chicanero, uy, es que yo no me di mi fuerza, y es que yo soy muy fuerte, es que la partí, ¿sí? Porque entonces toda fuerza obliga a la deformación. Miren cómo yo puedo deformar esto, ¿sí? Pero sin necesidad de partirlo y le estoy aplicando una fuerza allí. Entonces, cuando hablamos de máquina simple, es que la máquina me permite a mí modificar la fuerza para poder levantar o hacer una acción cualquiera. ¿Listo? ¿Comprendido más o menos hasta ahí lo que hemos hablado? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a seguir entonces con las máquinas simples. Las máquinas simples son varias. La primera, la que vamos a hablar es la palanca, ¿sí? Entonces todos hemos visto y escuchado y hemos utilizado palancas en nuestra vida diaria, ¿cierto? Una palanca es una barra rígida en el cual yo la ubico de tal manera que tenga un punto de apoyo, ¿cierto? Y pueda aplicar una fuerza para mover o levantar algo, ¿cierto? Eso es una palanca básicamente. Entonces, un ejemplo de palanca, tenemos, por ejemplo, el gato La hidráulico. cisterna. La La cisterna, cisterna y... ¿cómo Sí. sería ahí, Kevin? ¿Eh? La cisterna, a ver. Pues uno le hace presión para abajo y para que bote el agua. Y se va el agua. La cisterna del baño. Muy baja. ¿Un qué? Un gato. Gato hidráulico. ¿Quién más dijo por ahí? Un sub y baja.
Un sub y baja, muy bien. Entonces, miremos que todo sistema que tenga una barra rígida, ¿cierto? En el cual yo presiono en alguna parte de ella y pueda levantar o mover algo, es una palanca, ¿sí? Es una palanca. Entonces, la fuerza que yo le aplico, la fuerza que yo le aplico, la vamos a llamar potencia, ¿listo? Potencia. Y el cuerpo o lo que yo quiero mover o lo que yo quiero levantar, lo vamos a llamar resistencia. ¿Listo? Resistencia. Esto para fines de más adelante mirar cómo se relacionan estos tres conceptos. Entonces, en una palanca hay tres conceptos importantes. La fuerza o la potencia que yo aplico, el punto de apoyo, donde está, pues, donde se apoya, valga la redundancia, la palanca, y tres, la resistencia, que es el cuerpo que yo quiero levantar o yo quiero mover. ¿Listo? Entonces, dependiendo de donde yo aplique cada uno de esos tres en la palanca, asimismo se clasifican. Entonces, podemos encontrar tres clases de palanca. La palanca de primer grado o de primera clase, la palanca de segundo grado o segunda clase y la palanca de tercer grado o tercera clase. ¿Listo? Entonces vamos a mirar primero lo que son las palancas de primera clase. Entonces podemos observar aquí en este dibujo, aquí, vemos un dibujo de una palanca. Vemos aquí en este caso el punto de apoyo, que es este que está aquí, ¿sí? Este que está aquí abajito. Vemos la potencia, que la aplico en uno de los extremos, y la resistencia que está en otro extremo, ¿sí? Entonces, vemos algo característico aquí, y es que las palancas de primera clase o de primer grado, el punto de apoyo está en medio de la potencia y la resistencia, ¿sí? En medio de la potencia y la resistencia. Entonces, aquí, por ejemplo, nos dicen que un ejemplo de palanca de primera clase es el balancín. El balancín es el mismo sube y baja del parque, ¿sí? Entonces vemos que, por ejemplo, ese sube y baja, el punto de apoyo está en la mitad, ¿cierto? El punto de apoyo está en la mitad. Y en los extremos, entonces, cuando se sientan las dos personas, una siempre va a quedar elevada y la otra no. Entonces, la persona que está elevada, cuando aplica fuerza hacia abajo, esa sería la potencia. ¿Por qué? Porque lo que quiere es levantar a la otra persona y la otra persona viene siendo la resistencia. ¿Sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, aquí en este caso vemos cómo la potencia, se aplica en uno de los extremos para poder levantar la resistencia. ¿Qué otro ejemplo podemos nosotros encontrar de palancas de primera clase? ¿Quién me dice? Según este esquema. ¿Quién me dice? ¿Qué otro Profe, ejemplo? Kevin, Castaño. lo que sería una catapulta no sería de primera clase, Una catapulta, ¿por qué? porque pues que yo sepa, o sea, las antiguas, que era donde se le ejercía fuerza a un lado para que el otro se levantara para poder levantar la piedra al otro lado. Muy bien, la catapulta es un ejemplo, ¿cierto? Profe, ¿Qué una otro ejemplo? balanza, Una balanza, ¿cómo sería? pues uno le pone a un lado peso y al otro lado, ¿no? Y en la mitad sería el punto de apoyo, ¿no? Muy bien, la balanza, ¿cierto? Esa típica, no sé si ustedes en la escuela o en el colegio le colocaron a hacer la balanza con palitos, ¿cierto? Que uno colocaba con tapitas acá a los lados y, bueno, y colóquele masas a ambos lados. La balanza es un ejemplo de palanca de primera clase. Muy bien. Entonces, todo objeto que tenga esa configuración en donde la resistencia esté entre la potencia y la resistencia,
es una palanca de primer grado. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Bueno, entonces vamos con la segunda clase de palanca. Las palancas de segunda clase. Entonces, aquí podemos ver, según el dibujo, que ya el punto de apoyo no está en medio de la potencia y la resistencia, ¿sí? Es más, en este caso, vemos que la resistencia es la que está en la mitad entre el punto de apoyo y la potencia. Vemos que un ejemplo de esta clase de palanca es la carretilla. ¿Por qué sería la carretilla un ejemplo de esta clase de palanca? ¿Quién me puede decir? Porque la llanta está en el punto de apoyo, el punto de apoyo está adelante y donde uno hace potencia, que es hacia arriba, sería donde uno agarra y la resistencia, pues sería lo que uno le eche a la carretilla, arena o lo que sea, el vagón que tiene en medio. Muy bien, Kevin. Esa es la respuesta correcta. Muy bien. Entonces vemos, por ejemplo, que lo que explicó Kevin muy bien, ¿por qué la carretilla es una palanca de segunda clase? Porque el punto de apoyo viene siendo las llantas que están en el extremo. La potencia que yo aplico para levantar la carretilla está en el otro extremo. Y la resistencia está en medio de ellos dos, que es lo que yo quiero levantar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la arena, los bultos de cemento, pues hablando de que sea una carretilla para construcción, por ejemplo. ¿Qué otro ejemplo tenemos de palanca de segunda clase? A ver. Un alicate. Un alicate, ¿por qué? ¿Por qué es un alicate? ¿Cómo podríamos mirar a ver el esquema del alicate aquí, teniendo en cuenta esto? Una carroza. Pues la potencia sería cuando uno lo aprieta. Muy bien. Profe, ¿Y dónde estaría el punto de apoyo? profe, yo no diría que un alicate no, porque es que, bueno, la potencia uno lo aprieta, pero el punto de apoyo que tiene un alicate sería el centro entre donde uno agarra y las pinzas para apretar. Entonces, sería de primera clase. Muy bien, Kevin. Entonces vemos que el alicate o las pinzas, según su configuración, ¿cierto? Tenemos la potencia en un extremo, pero la resistencia no está en la mitad. En la mitad o en medio de ellos dos está el punto de apoyo, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué otro ejemplo sería una palanca de segunda clase? A ver. Una carroza. Una carroza, ¿cómo sería ahí? A ver. Porque primero serían las llantas, las de atrás, ¿no? Ajá. Que sería la punta y la parte de adelante donde va el caballo, que también aplica. Y el centro donde va la persona sentada. Un coche. ¿Quién dice que el ejemplo del compañero si está bien o está mal? ¿Qué creen? Profe, yo la verdad yo creo que está bien. ¿Por qué? Porque el caballo pues sería la potencia, ¿no? Porque quiere llevarlos. La persona que va adentro sería la resistencia porque pues a la hora que el caballo quiere llevarlos, pues ellos como que le impiden un poco, ¿sí me entiende? Ajá. Y las llantas serían el punto S. El punto S, ¿cuál es el punto S? Bueno, entonces, lo que pasa es que la carreta ya es una configuración más complicada, ¿sí? Porque se compone de dos cosas, de como ustedes dicen, de una carreta y del caballo, ¿sí? Entonces ahí queda como muy complicado hablar de una máquina simple, ¿sí me hago entender? Profe, Entonces ya sería un poquito más complejo esa parte. A ver, ¿cuál sería? A ver. profe, esto va a sonar raro, pero sería una zaranda. Una zaranda. ¿Qué es una zaranda? Es cuando uno necesita hacer medir arena para repeño, que la arena tiene piedra muy gruesa,
pues uno coge y le dicen la sala, es como un servidor grande, por decirlo así. Ujú. Entonces yo vendría diciendo que sería, sería que donde uno le eche la arena y como ya tiene adelante uno la puede como amarrar algo, sería como ahí sería adelante el punto, la resistencia, porque ahí no se puede mover más y la arena sería adentro, sería ya la potencia. ¿Qué dicen los compañeros? A ver. Yo diría que sí, profe, pues porque yo que sepa una zaranda siempre la cogen y la amarran a algo adelante, que Ujú. sería el punto de apoyo. Y pues uno la sostiene atrás y la mueve y como dice Nati, la arena va en el centro, que sería la resistencia. Muy bien. Entonces, una zaranda, Profe, muy y una bien. pala, Una una pala pala. o una cuchara. A ver, miremos una pala. ¿Será que una pala es una palanca de segunda clase? No, profe, ¿Por qué? porque empezando la resistencia va adelante. La resistencia va adelante. Ajá. Claro, por lo que uno recoge la tierra, entonces se hace resistencia adelante y usted tiene como punto de apoyo esto, el brazo en el centro y el brazo de atrás haciendo palanca hacia abajo para alzarla. ¿Qué dicen los compañeros? Alguien levantó la mano. Dice Jessica Martínez levantó la mano. Entonces, Jessica, la escuchamos. No, profe, se me fue la mano. Bueno, pues ya que levantaste la mano, pues hablemos. ¿Será que qué otro ejemplo, qué ejemplo podríamos hacer de palanca de segunda clase? Sus compañeros han dicho Un algunos. destapador ¿Será de que sí? cerveza. ¿Cómo? ¿Alguien habló por ahí? Un destapador de cerveza. ¿Por qué, Santiago? Cuéntenos. Es porque la resistencia la estaría llevando ahí en el hueco donde mete la tapa. Ujú. ¿El punto de apoyo cuál sería? Pues donde la estoy sosteniendo, ¿Y dónde la estás sosteniendo? más, pues, más adelante de en la botella, mejor dicho, sostengo la botella y el destapador. Ujú. Entonces el punto de apoyo no sería la botella donde la tapita y la resistencia sería atrás, la fuerza sería atrás. Muy bien, ese es otro ejemplo muy claro de, bueno, no tan claro porque pues se nos cuesta un poquito de comprenderlo, pero muy bien Santiago y Loaiza, ¿sí? Un destapador de cerveza, de gaseosa, es una palanca de segunda clase. La potencia, pues entonces es donde estamos aplicando la fuerza, ¿cierto? Y miramos, es que también guiémonos aquí en este caso sobre las flechas, hacia dónde van cada una, tanto la fuerza como la resistencia, ¿sí? Entonces, estamos aplicando la potencia hacia arriba, la resistencia pues está en la tapa de la botella, y el punto de equilibrio, pues también, entonces, a pesar de que también está en la tapa de la botella, está un poco más adelante que la resistencia, ¿sí? Entonces, estos diagramas no quiere decir que la resistencia tiene que estar bien en la mitad, no. Me indica es que está entre la potencia y el punto de equilibrio. ¿Listo? Pero muy bien. Muy bien. Sí, estos los voy a subir a la plataforma. ¿Listo? No se preocupen que la plataforma les voy a subir todo el material que estamos mirando. Vamos con la tercera clase. Con la tercera clase. Aquí hay un error en el PDF. Es tercera clase. ¿Listo? O tercer grado. Entonces, miremos aquí cómo, miren esta configuración y me dicen, y piensan en un ejemplo. ¿Listo? Aquí vemos que la potencia es la que está ahora en medio del punto de equilibrio y la resistencia. El material nos dice que un ejemplo es el martillo. Miremos cómo el martillo puede ser una palanca de tercer grado. Un quitagaños, profe.
Bueno, ya nos quedan 9 minutos y medio. Entonces vamos a comenzar a... ¿Cómo sería entonces, chicos, el martillo Ok. ahí? ¿Mm? Puede ser una escoba Una escoba. ¿Cómo sería la escoba? porque una escoba es como una palanca con fuerza motora entre la resistencia y el apoyo. Entre la resistencia y el apoyo. Sonó Pero como agua. entonces, ¿cómo sería ahí? A ver. ¿Dónde estaría la potencia ahí? ¿Dónde aplicamos la potencia en la escoba? Ujú. En la resistencia. No, no podemos aplicar la potencia en la resistencia. Profe, Profe, ¿Sí? Ya Primero cayó primero tarde. miremos lo del... Bueno, ya pasó el señor de las verduras. Miremos primero cómo el martillo pues, es un ejemplo de una palanca de tercer grado. Las palancas de tercer grado, entonces la potencia está entre la resistencia y el punto de apoyo. ¿Cómo sería ahí? A ver, aquí por ejemplo tengo un martillo. profe, ¿Cómo sería? profe, ¿podría ser el ejemplo de la pala que ahora rato dijo Valentina? Sí, pero primero miremos el ejemplo que está allí. Comprendamos cómo, por ejemplo, el martillo puede ser. Y ahora miramos otros ejemplos. ¿Listo? Castaño, ¿iba a decir algo? no, pues explíquele al martillo, profe, ahora. ¿Cómo el martillo? Profe, qué Sí. pena. Yo diría que la potencia ay, ¿cómo es que se dice? Sé qué. O sea, coge potencia por la fuerza de uno mismo, algo Ajá. así. Bueno, bien. Pero entonces, miremos cómo entonces el martillo puede ser una palanca de tercer grado. Entonces, no vamos a imaginar el martillo pues como martillando, valga la redundancia, una puntilla. Lo vamos a mirar es cuando sacamos una puntilla. ¿Listo? Entonces, cuando sacamos una puntilla, tenemos el punto de apoyo, sería entonces la cabeza del martillo. ¿Cierto? Cuando yo lo coloco en una superficie, y cuando yo voy a sacar una puntilla, entonces lo estoy apoyando en la cabeza del martillo. Entonces tenemos aquí el punto de apoyo. La potencia, que vendría siendo esta parte del martillo, ¿cierto? Que es donde yo lo agarro del mango y le aplico la fuerza. Entonces, y la resistencia estaría en esta parte, que sería la puntilla que yo quiero sacar. Entonces vemos cómo la potencia está en medio del punto de apoyo y la resistencia. ¿Sí me hago entender? Entonces, aquí, por ejemplo, si yo tengo la superficie, lo que yo hago es, cojo la puntilla, aplico la potencia, ¿cierto? Y me apoyo en la cabeza del martillo. Entonces, de esta manera, el martillo viene siendo una palanca de tercera clase. ¿Sí me hago entender ahí? ¿Cómo es? Sí, señor. Muy bien. Otro ejemplo. ¿Sí? ¿Quién pregunta? ¿Un depilador podría ser una palanca de tercer grado? Ese es el otro ejemplo que tenía aquí en la mano. Muy bien, mira, aquí está. ¿Sí? Me tocó quitárselo a mi mamá a escondidas para explicarles ahorita a ustedes en la clase. Pónganle cuidado. Las señoritas, sobre todo, pues están más familiarizadas con el depilador. Pero miren que el depilador es muy parecido a esas pinzas que utilizan en panadería para sacar los buñuelos, ¿cierto? Para sacar los buñuelos, para sacar el pan de queso. Entonces, miremos lo siguiente. Tanto en las pinzas depiladoras como las pinzas de panadería, entonces tenemos el punto de apoyo en un extremo, ¿cierto? Que viene siendo este de acá, ¿sí? La potencia yo se la aplico aquí en esta parte, ¿sí? Y la resistencia se ubica aquí en este otro lado. Entonces, por ejemplo, cuando las señoritas se van a depilar, entonces lo que hacen es, cogen el pelito y ay, 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 ¿cierto? Entonces, esta pinza es otro ejemplo de palanca de tercer clase. Lo mismo entonces las pinzas de panadería. Entonces el panadero va, ¿cierto? Tiene el punto de apoyo en un extremo
las coge de aquí y en el otro extremo pues coge el pan. ¿Listo? Entonces este otro es otro ejemplo de palanca de tercera clase. Muy bien. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí las 3 clases de palanca que tenemos? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas hasta ahí? No, ninguna. ¿Ninguna? Bueno, muy bien. Ahora vamos a mirar un poco la parte matemática de esto. ¿Listo? Ya comprendimos la parte cualitativa, es decir, dónde se ubica cada uno de ellos. En estos 3 minutos y medio vamos a hablar de manera así rápida, de todas maneras la próxima clase vamos a continuar. ¿Listo? Entonces, vamos a cambiar de PDF. Aquí, permítanme un momento. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señor. ¿La potencia tiene que ir en la mitad o puede ir en otro lado? ¿En cuál? En el último ejemplo que estábamos viendo. Ah, bueno, en el último ejemplo recordemos que la potencia tiene que ir no en la mitad, sino entre el punto de apoyo y el punto de equilibrio. ¿Sí? No necesariamente tiene que estar bien en la mitad, no, pero sí tiene que estar entre ellos dos. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? Bueno. Entonces, miremos esta parte acá. Entonces, aquí podemos observar, por ejemplo, vamos a aumentar un poco. Aquí vemos, ¿cierto? Un ejemplo de palanca para poder levantar una barra, una piedra. Entonces, el punto de apoyo también se le llama fulcro. ¿Listo? Fulcro. Según este ejemplo, según esta imagen que está aquí, que ustedes están viendo, ¿qué tipo de palanca sería? ¿Primer grado, segundo grado o tercer grado? Primer grado, profe. ¿Primer grado por qué? Primer grado. Porque tiene la resistencia en un extremo, el punto de apoyo está en el centro y la fuerza está en el otro extremo. Muy bien, perfecto. Entonces sería una palanca de primer grado. Entonces, miremos lo siguiente. Miremos esta formulita y necesito que eso sí lo tengan claro para poder resolver los ejercicios que vamos a ir trabajando. No se preocupen que en este momento en esta semana no vamos a dejar trabajo, ¿listo? Pero les voy a dejar el material para que lo lean. Y dentro de 8 días, entonces, lo comenzamos entonces a socializar, ¿listo? Entonces, vemos, el primero que habló de las palancas fue el gran físico y matemático de la antigüedad, Arquímedes. ¿Sí? Arquímedes se dice que él tomó la frase que dame una palanca y un punto de apoyo y moveré al mundo. Es decir, que él tenía la seguridad de que con una palanca y un punto de apoyo se podía levantar cualquier cosa. Eso depende de la ubicación en donde yo coloque el punto de apoyo. Asimismo, será la fuerza que yo tenga que aplicar. Puede ser más o menos. ¿Listo? Entonces, señor. Si no estoy mal, el punto de apoyo, entre más cerca a la resistencia esté, menos fuerza tiene que hacer uno para levantar, ¿no? Muy bien, esa es la ley de las palancas, muy bien. La próxima, bueno, ya se va a acabar la clase, entonces la próxima clase vamos a continuar. ¿Listo, chicos? Entonces, ahora les envío, más tarde voy a subir esto a plataforma para que por favor lo puedan descargar desde allí. ¿Listo? Me alegra saludarlos, muchachos. Dios los bendiga y que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego, profesor. Bueno. Feliz día, buen día. hasta luego. Bueno, gracias. Lo mismo, que estén Hasta muy bien. luego. Hasta luego. Bueno. Hasta luego, profe. Bueno, chao, chao. Feliz día. Gracias, igualmente.